Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Vamos a esperar a que entren sus compañeros. Mientras les pido por favor que sean tan amables de anotarse en el chat, empezando por sus apellidos y luego su nombre, por favor. Sí, está bien. Gracias. Estamos 12 personas en el aula virtual, entonces denme un momentito, vamos a esperar un par de minutitos más para iniciar, ¿de acuerdo? Está bien, profe Maru. Gracias. Si tienen grupo de WhatsApp, a lo mejor les podrían mandar un mensajito que dijera que ya estamos Ahorita conectados. ahorita se los mando, profe. Gracias. A lo mejor se quedaron con la idea de que empezaba 9:15. Es que a mí, la verdad, bueno, me apareció que a las 8. Bueno, Que a primero, las 8. ajá, a las 8 era de la mañana primero, y ya vi que bueno, era la otra materia con el otro profe. Ajá, Y ajá. luego ahorita me apareció que de 8 a 10 y ya después No. me apareció que a las 9. Entonces a Ay, lo qué mejor, raro. Era de ajá, a lo 9 mejor a 10:30. ajá, se están confundiendo, a lo Nos mejor. estamos confundiendo todos. Ajá, sí, 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 exactamente, desde ayer. Por eso diles ahorita que ya estamos conectados a ver Ajá, si. sí, sí, sí. Sí, profe. Gracias. A los que han llegado después, les pido por favor que se anoten en el chat escribiendo sus apellidos primero y luego su nombre, si son tan amables.
¿Sí tienen grupo de WhatsApp? Sí, profesora, ya les mandamos un mensajito en el grupo. Sí, Muchas profe, gracias. ya se los mando. ¿Y están todos integrados? Sí, bueno, no, han de faltar como 10 personas, 5, pero pues a lo mejor esas son las que ya no entraron nunca a la clase o a la plataforma, me ¿Cuán- imagino. cuántos alumnos activos hay normalmente? Para la clase, Digamos, que se comunican entre ustedes, que platican, que hacen trabajos. Son 29 miembros. Ok, o sea, tenemos a 29 activos, muy bien. Y ahorita tenemos a 11 en el aula y suelen asistir a las clases, no, ¿no? no. Algunos sí, Siempre sí estuvo en suelen conectarse. Incluso algunos compañeros comentaron que como se había gestionado, empalmado las dos clases, pues que muchos estaban trabajando. Pero sí, casi la mayoría se conecta a las clases. Bueno, en la mañana éramos menos, precisamente por el horario que se nos informó Es tarde. que fíjense que hubo por allí una instrucción de parte de la jefatura que no podíamos programarles más que una clase al día. Es decir, que los maestros no podíamos duplicar el día, por decirlo así. Entonces a mí me preguntaron que cuándo y yo les dije que los jueves de 9 a 10:30. Y al parecer los programaron los martes de 8 a 9, de 8 a 9:30. Entonces fue como un teléfono descompuesto por allí, pero van a ver, no va a pasar nada, vamos a estar bien. Vamos a empezar. Tenemos a dos más todavía en la sala de espera y ya vamos a empezar. Y ya, pues si alguien llega, pues ya me avisará. ¿Mm? Bueno. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es María Eugenia Martínez. Me gusta que me digan maestra Maru. Soy una licenciada en psicología con estudios de maestría en docencia y en educación para la paz. Y en esos estudios de educación para la paz, pues tuve bastante que ver con los aspectos, digamos, legales y con los aspectos que tienen que ver justo, perdón, se me fue la saliva, que tienen que ver justo con todo lo que es la normatividad y todo lo que rige, digamos, el comportamiento humano. Por un lado, he estudiado el comportamiento humano desde la perspectiva psicológica y por el otro, en esta maestría, tuve la oportunidad de ver el comportamiento humano basado justamente en esta convivencia armónica que debe haber entre entre las personas en su, digamos, cotidianeidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el motivo por el cual me invitaron a dar esta clase con ustedes. Yo estaba asignada antes a la licenciatura en psicología, pero ahora me asignaron al grupo de ustedes y me da muchísimo gusto estar aquí. No sé si vieron el video que les envié de bienvenida y de encuadre. ¿Sí pudieron verlo? Sí, sí, profe. Bueno, yo Sí, sí Ok, lo vi. yo muy bien. también. Sí, Muy bien. En ese video ya les hablo yo de las normas de convivencia dentro de nuestro grupo. También les hablé sobre los incentivos que yo ofrezco a las personas que se presentan a las clases. Es decir, si tú eres un alumno que asistes a las 6 semanas, las 6 clases semanales es decir, vamos a tener una por semana, si tú asistes a las 6 clases,
a la hora que yo saque tu promedio final, si a ti te faltan algunas décimas para subir tu calificación hacia el siguiente nivel, puedo, a partir de esta participación que tú tengas en las sesiones síncronas, sumarte algunas décimas para que puedas mejorar tu calificación. Entonces, en ese sentido, yo les ofrezco un incentivo porque, pues sí me gusta que asistan a las clases y sí que participen en ellas, ¿de acuerdo? Entonces, pues les comento esto porque de alguna manera no quisiera sorprender a nadie que diga, ¿y por qué a mí no me subió décimas? Pues a lo mejor porque no hayan asistido a las sesiones síncronas. De todas maneras, como eso se los dije en ese primer video y no estoy segura de que todos lo hayan, lo hayan visto, se los estoy repitiendo ahorita. Entonces, pues si alguien no hubiera visto el video, digo, no hubiera asistido, pero vea el video y deje un comentario en el canal de YouTube en donde está ese primer video de la sesión uno y este video que vamos a subir el día de hoy. Entonces, podría yo con muchísimo gusto ponerle la asistencia. Dime, Cintia, ¿en qué te puedo servir? Buenas noches, profesora. Solo Hola. quería preguntar, ¿la clase entonces se va a quedar los días martes de 9 a 10:30? Pues lo vamos a decidir ahorita nosotros. Sí, gracias, Necesito que me profesora. digan si para ustedes es mucho mejor que sea martes de 9 a 10:30 o jueves de 9 a 10:30. Los martes. Sí, yo también digo que los martes, profesora. Sí, los martes están bien. Levanten la mano de los 14 que están, ¿quiénes están de acuerdo en que sea martes de 9 a 10:30 de la noche? Levanten su mano, por favor, para que yo pueda registrarlo en nuestra bitácora. Yo, Martínez Juárez, estoy de acuerdo, pero no sé cómo subir la manita. Ok. Gracias, Naye. A ver, bueno, vamos a hacer una cosa, miren, voy a pasar lista y cuando les pase lista me dicen presente y me dicen martes si quieren martes o jueves si quieren jueves, ¿de acuerdo? Sí, Muy maestra. bien. A ver, entonces, Ávila Nava, Bermúdez Chávez, Presente y está bien los martes. eh, Bolaños, Bolaños, Cárcamo Rodríguez, Chiquini Castañón, Corral Valenzuela, Delgado Cerón, Díaz Carrillo, Sí, maestra, los martes está bien, gracias. Díaz Estrada, Espinosa Domínguez, Presente y sí estoy de acuerdo. Flores Arreola, Fonseca Castillo, Fuentes Sánchez, García Ávila, García Jiménez, González Meléndez, González Ortiz, Gordillo Laurean, Hernández Hernández, Hernández Lara, Leal Zúñiga, Lima Lagunes. Presente, maestra, por Leal Zúñiga. Los días martes, está bien. Ok, gracias.
Lima Lagunas. Magaña Díaz. Presente. Sí, estoy de acuerdo los martes. Martínez Juárez. Presente y estoy de acuerdo los días martes. Mendoza Hernández. Presente y está bien los martes. Mendoza Robles. Mercado Caballero. Morales Valle. Olvera Orozco. Pantaleón Álvarez. Pedraza Espinosa. Peña Anaya. Piña Martínez. Presente, sí estoy de acuerdo los martes. Piña Romero. Ramírez Arriaga. Ramírez Avendaño. Presente, sí estoy de acuerdo los días martes. Ramírez García. Presente. Y sí estoy de acuerdo los martes. Reyes Sánchez. Rivera Hernández. María Fernanda Rodríguez Salazar. Angélica sí había llegado, ¿no? ¿Se salió? Bueno. ¿Mandé? Rosas Vargas. Presente, maestra, los martes, está bien. Sánchez Rodríguez. Presente, los martes está bien. Torres Hernández. Aquí está. Hola, profe. Rivera Hola. Hernández, perdón. Sí, yo te había visto. Los Perdón, martes, profe. ¿sí? Los Presente, martes. sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Gracias. Torres Hernández. Torres Villanueva. Y Zurita Rodríguez. Bueno, muy bien, chicos. Pues entonces nos quedamos los martes de 9 a 10:30, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar aquí, vamos a iniciar hoy y les doy la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual. Nuestra materia se llama Perspectiva de Género para el Diseño Social. Quiero decirles que a mí me gustan las clases dinámicas. Yo o sea, trato de que las clases no sean aburridas o así como de cátedra. A mí me gusta más bien que todos participemos. El tema se presta muchísimo a hacer comentarios, entonces es importante que sepan que en mi aula ustedes pueden participar con toda libertad. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos. Una de ellas es el respeto al pensamiento diverso y el segundo es la confianza y pues sí, tener la confianza de que nadie los va a juzgar. Es un espacio seguro, todos podemos hablar de lo que necesitemos hablar y vamos a enriquecernos mutuamente, ¿de acuerdo? Bueno, voy a continuar. Hoy es 11 de noviembre y nuestro orden del día es la bienvenida, que ya se las di, la presentación de la tutora. Bueno, ustedes ya tuvieron de alguna manera una presentación mía, una semblanza curricular corta, pero al fin y al cabo, pues es quien soy yo, ¿sí? Yo soy esa psicóloga, soy una maestra viejita, viejita, viejita. Tengo 69 años, pero tengo un corazón y un espíritu joven, joven, joven. Entonces, no crean que los voy a aburrir ni les voy a estar juzgando nada. Tengo un criterio súper amplio
y me encanta dar clases, es mi vida dar clases, entonces, pues qué mejor que hacer lo que me gusta y que además me paguen por hacerlo, imaginen ustedes. Bueno, luego voy a presentarles el objetivo de la sesión, el encuadre de la materia, ya no, ni tampoco las características del foro integrador. Bueno, eso sí se los voy a poner, pero aquí vienen, realmente tendrían que venir los contenidos del módulo. Vamos a revisar muy ligerito los contenidos del módulo, las características del foro integrador y las dudas. Entonces vamos a empezar. Disculpe, El, maestra, creo que no me escuché hace rato, pero soy González Meléndez. ya te registré, no te preocupes. Bueno, antes Gracias. de que empecemos, ¿están ustedes viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. profesora. Déjenme tantito, voy a dejar de compartir porque quisiera pedirles, si fuera posible, que prendan sus cámaras para que yo saque una fotografía, porque es para mis evidencias. Me dará mucho gusto conocerlos. Luego a veces no nos conocemos, ¿eh? Eso, muy bien. Va a salir una foto muy bonita. Están ustedes muy guapos todos. Luego les voy a compartir un video que dice lo que tendrías que saber si eres joven. Y lo escribe, por supuesto, una persona viejita, ¿verdad? El video lo hace una persona viejita. Ustedes me avisan cuando ya, ¿listos? Bueno, sonriendo para la cámara. Mm. Es que tengo que sacar ¡Ay, Evaristo! ¡Qué bonito bebé tienes allí! ¿Qué edad tiene ese bebé, Evaristo? No te oímos. Está muy bonito ese alumno. Yo quiero más alumnos como ese, Evaristo. Muy bien. Ok, ahorita entonces vamos a continuar. Déjenme nada más que guarde mi evidencia porque si no, me la voy a perder y luego me van a regañar. Déjenme que ponga que inserte una diapositiva para poder pegar nuestra foto en donde estamos todos. Muy bien. Ok, entonces vamos a volver a empezar. Adiós a ese bebé, ya voy a poner la pantalla. ¡Ay, allí tengo a una preciosa alumna también! ¿Cómo te llamas? Le da pena. Muy bien. Van a ver, un día de estos les va a tocar ver a mi nieto. Yo tengo un nieto de 9 años que también anda luego aquí, anda brincoteando conmigo. Ahorita no está, pero luego viene, ¿eh? Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Miren, allí estamos todos en la foto, ¿eh? Ahí estamos todos. Salimos muy bien todos. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Ok. Entonces, el objetivo de la sesión es revisar los contenidos del módulo 1. El objetivo del módulo es interpretar la perspectiva de género a través de la revisión de los conceptos y las diferencias biológicas y socioculturales en la formación de estereotipos. No es cierto, este no es el propósito. Es que estoy dando esta materia en 2 licenciaturas diferentes y yo no sé por qué se me brincaron estas cosas aquí. No es cierto, ese no es el propósito. El propósito de este módulo es identificar los principios de los derechos humanos a partir del análisis de la reforma del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer que son garantías inherentes que contribuyen al fortalecimiento
de una cultura de respeto, equidad, justicia y justicia social de cada ser humano. Eso es el propósito de nuestro módulo y lo más importante de todo es que ustedes como futuros abogados, ¿verdad? Pues tienen una labor súper importante en esto de la equidad de la equidad de género. ¿Alguien por aquí quiere decirme qué entiende por equidad de género? A ver, Ale. ¿Si era Ale o no era Ale quien quería hablar? Mm. A ver, Ariana, es que casi no te oímos. Se ve que prendes tu micrófono, pero no se oye. ¿Qué cree, profesora? Que me está fallando la aplicación y Ah, entonces no sé qué sea, entonces a lo mejor es eso. Pero yo entiendo que es bueno, antes de iniciar la clase hice un mapa mental en ajá, donde puse, ¿no? La perspectiva de género. ajá. Es para mujeres y hombres y personas de diferente género. Y Ok. ahí viene la desigualdad, la discriminación, la exclusividad. El principio diferencia entre el género y el sexo. El género son construcciones sociales y culturales que definen los roles, los comportamientos, y del sexo diferencia, o sea, es el biológico, ¿no? ¿Soy hombre o soy mujer? Ujú. Entonces, l- lo que yo entiendo es lo que somos cada uno, bien lo dice hombre o mujeres, o en este caso los géneros que ya uno dice ser, no sé cómo expresarlo, ¿no? Las Ajá. mujeres que hoy en día ya escogen su género diferente al Ok. que Digamos con la el que nacen, ¿no? homosexualidad, la transexualidad, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, es eso. Ok, muy bien. Belén, ¿nos querías comentar algo? Sí, bueno, lo que entendía como para equidad de género es que es garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos. Muy bien, exactamente, los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿de acuerdo? Porque a veces sí tenemos los mismos derechos, pero no nos dan las oportunidades. Eso pasa mucho, mucho, mucho con las mujeres en en las empresas, en los trabajos, que te dicen, sí hay equidad de género, pero no te brindan la oportunidad. O en la familia, muchas veces nos ocurre que a las mujeres les dan menos oportunidades los padres que a los hombres. Dime, Cintia. También en ese aspecto, profesora, creo que entra un poco o un mucho la cuestión de las madres solteras, ¿no? Obviamente cuando una mujer tiene hijos es menos la oportunidad porque tiene que atenderlos y a veces en los trabajos no entienden esa parte de que pues se tiene uno que hacer cargo de los hijos, tiene a lo mejor que pedir algunos permisos y esa es una cuestión de sanciones en algunos o muchos de los casos que pues efectivamente los hombres pues no tienen, ¿no? Obviamente ellos como no se hacen cargo, bueno, no todos, porque sí hay muchos que se hacen cargo de los niños solos, pero en particular es más en las mujeres, recae esta parte, ¿no? De las sanciones y la oportunidad de crecimiento por tener a los hijos. Exactamente. Exactamente, Cintia. Creo que tienes mucha razón también en eso y también en razón de raza, en razón de edad, en razón de estado civil, en razón de estado de salud a los discapacitados, por ejemplo, también les hacen, digamos,
que no tengan las mismas oportunidades en razón de el grado educativo, en razón de el lugar donde viven, en razón de el nivel socioeconómico. Hay una serie de elementos que definitivamente afectan a la equidad de género y sobre todo a lo que nosotros llamamos igualdad sustantiva. Ahora, es distinta la visión de la equidad de género desde la perspectiva social que desde la perspectiva legal. O sea, ustedes como abogados o abogadas van a tener que, esto que voy a decir se oye un poco raro, pero que luchar porque esa igualdad sustantiva y esa equidad de género sí se cumpla. De hecho, nuestro incidente crítico habla claramente de un problema de falta de equidad de género en una institución, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso viene más adelante. Vamos a continuar. Entonces, ya sabiendo lo que es la equidad de género, vamos a empezar a trabajar. Los contenidos de este módulo son los aspectos básicos de los derechos humanos, definición, evolución y características, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios constitucionales de interpretación de los derechos humanos y obligaciones del Estado. Ahora, lo más importante o lo primero, lo que nos introduce directamente en la legislación que en México se lleva a cabo para garantizar los derechos humanos, tiene que ver con la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Espérenme tantito porque necesito acomodar esto porque no me deja ver. Ya. Que no solamente amplió el reconocimiento de la equidad de género, sino que estableció la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahorita vamos a ver qué son esos principios, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que la reforma al artículo primero de la Constitución se alineó directamente con las políticas de equidad de género mundiales, básicamente del mundo occidental, aunque también en algunas partes del mundo oriental estos derechos humanos se están poniendo en práctica. Pero hay muchos lugares en África, en Asia, que todavía tienen, digamos, políticas que no son acordes a estos derechos universales derechos humanos universales, ¿de acuerdo? Por favor, si alguien necesita interrumpirme, hábleme, porque yo hablo y hablo y hablo y como necesito ver mi presentación, a veces no estoy muy pendiente de ustedes. Así que si alguien me necesita, por favor, hábleme. Muy bien. Los aspectos básicos de los derechos humanos son el que obligan no solamente a las autoridades judiciales y administrativas, sino también a los cuerpos de seguridad y a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia a actuar bajo el principio de pro persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es el principio pro persona? Yo, profesora, yo A ver. entiendo como persona que precisamente van a actuar en favor de la persona sin importar, como se había hecho, raza, credo, estatus social o cualquier otra situación, simplemente por ser una persona, ¿no? Simplemente por tener los derechos y por ser un ser humano, se va a actuar en favor de y para su bienestar y procurar su estabilidad, ¿no?
Exactamente. Y obviamente esto con apego irrestricto a los derechos humanos. Esto tiene mucho que ver justamente con el Poder Judicial. Ustedes y yo sabemos que en el nombre del Poder Judicial, desafortunadamente algunas corporaciones policiales, algunas corporaciones castrenses violan los derechos humanos con tortura y con situaciones que son poco humanas, o sea, que van en contra de la persona. Entonces, justamente cuando se habla de este cambio en la Constitución y se habla de este principio pro persona, se está hablando de que no se permitirá que haya violaciones a los derechos humanos en ninguna circunstancia dentro del proceso, digamos, desde la detención hasta la solución del conflicto en contra de la persona. Tiene que apegarse irrestrictamente a los derechos humanos, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo no soy abogada, ¿eh? Entonces, si alguna vez me equivoco, ustedes me lo dicen, por favor. Por favor. Desde el derecho, la reforma al artículo primero establece que toda autoridad tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Eso está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su versión del 2025. Esto significa que ante una denuncia de desigualdad salarial o trato diferenciado por razón de género, las instituciones del Estado deben actuar con diligencia sin reproducir patrones de discriminación estructural. ¿Por qué nos están diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la materia que estamos llevando? O con nuestro problema prototípico o con nuestro incidente crítico. Yo, profe, A ver, Diana Laura. yo entiendo que, por ejemplo, en nuestro incidente crítico es que no están teniendo ahí una igualdad, una equidad con, creo que era Laura, no sé, no Con recuerdo el nombre Mariana de Torres, ¿no? Mariana algo Torres. así, Mariana. Ajá. Entonces, esto quiere decir que también eh, pues cuando nos detienen pasa lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si yo tengo como que me ven de un estatus social un poquito más alto o me ven de un estatus social un poquito más bajo, ahí es donde entra la desigualdad en mi persona, ¿no? O sea, como la discriminación y hasta la Ok. forma en la que me tratan. Ok. Hasta hay un dicho que dice como te ven, te tratan, ¿no? Ajá, exacto. Imagínense qué tan acendrado está esto de la discriminación que hay ese dicho. Adriana, ¿nos ibas a comentar algo? Pues era básicamente eso de que hablan de en el prototipo, en el problema de la desigualdad salarial con la Ujú. compañera, ¿no? Con la chica Mariana, que recuerdo. Sí. Efectivamente, aparte del artículo primero, creo que también hay el cuarto constitucional en donde habla de la igualdad, ¿no? El Ujú. cual, pues en derechos humanos se supone que, pues, ante la ley deberíamos de ser tratados por igual, cosa que no ha estado pasando. Incluso creo que en la semana pasada ocurrió un incidente o un accidente con un chico en la Ciudad de México, el cual lo golpearon y creo que hasta falleció, algo así pasó en las noticias, ¿no? Ujú. Ya no es por ser mujer, ya no es por ser hombre, o sea, ya la desigualdad está pues en todo tipo de situaciones. Ok. Hay mucha violencia, ¿no? Ahora, fíjense una cosa interesante. En nuestro incidente crítico, me voy a ir al incidente crítico rápido. Por aquí tengo el incidente crítico, espérenme tantito. Dice,
Aquí está el incidente. Dice, integrando la perspectiva de género. Ay, Dios mío, ¿por qué pusiste esto, María Eugenia? Yo no sé por qué. Saben que doy esta misma materia en otro grupo y me hice bolas con la presentación, pero no importa, meto aquí el incidente crítico, lo tengo por aquí. Denme un minutito. Ustedes no desesperen. Ustedes no desesperen. Denme un minuto y soy rápida para abrir el incidente crítico. Espérenme tantitito. Vamos a ver. Aquí está el incidente crítico. Vamos a compartírselos para que lo podamos leer. Compartir. Aquí está. Ok. Entonces dice. Bueno, trae todo el concepto histórico. Dice, ante dicha situación, la señora Mariana te contrata como... No, aquí está lo de... ¿Dónde está lo de Procedet? Bueno, ¿Quiere a que le partir... ayude a leer A ver, ayúdame a leer. de Profedet? Donde Dice, dice... al no obtener respuesta, Mariana presenta una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Aunque el proceso se retrasa por más de 6 meses, mientras tanto, la empresa modifica las condiciones de su contrato, reduciendo sus responsabilidades y limitando su acceso a la información administrativa. Ok, entonces imaginen ustedes que la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en donde trabajan abogados, dilata 6 meses el proceso. 6 meses dilata el proceso. Mientras tanto, a Mariana ya le cambiaron el contrato, la sancionaron y hasta la ponen en condición de que en cualquier momento la pueden liquidar. Imagínense nada más. Profedet es una instancia de gobierno que está para proteger a los trabajadores y se tardan 6 meses en un proceso de este tipo. Ustedes imagínense nomás. Dice, ante dicha situación, la señora Mariana te contrata como su asesor legal para diseñar una estrategia legal que aborde la doble problemática, la discriminación salarial inicial y las represalias que ahora constituyen un claro acoso laboral. El reto es utilizar tu visión combinada de derecho y seguridad ciudadana para demostrar cómo estas acciones de la empresa no solo violan la ley laboral, sino que han afectado la seguridad e integridad de la señora Torres en su entorno de trabajo. Debes proponer las acciones legales más efectivas contra la empresa y diseñar las medidas internas o de política corporativa necesarias. Déjenme que vea porque ya me perdí. Necesarias para la reparación del daño y fundamentalmente para garantizar un entorno laboral seguro donde se pueda denunciar sin temor. Y entonces aquí nos vamos a encontrar las preguntas, denme un minutito, que las preguntas que nos van a ayudar a detonar la información. Es que no sé, espérenme un segundo. Perdón, Dios. Es que yo tenía la presentación que les hice a ustedes y que les mandé en el video y allí lo puse, pero necesito abrir ese porque no lo estoy encontrando. Ese es el problema de dar la misma materia en 2 licenciaturas diferentes, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, es un tema.
Y Es luego todo un tema, ¿verdad? cuando se llaman igual más. Ándale. Y entonces me hago bolas de las dos, pero espérenme un minutito porque aquí tengo, sin lugar a dudas, nada más dejen que se abra las preguntas. Denme un minutito. Hola, muy buenas noches. Mi Ay, nombre es cállense, Maestra, cállense, las preguntas son las que dice, ¿qué disposiciones legales nacionales esa mera. e internacionales podrían invocarse para demostrar la existencia de discriminación salarial por razón de género en el caso de la señora Torres y cómo se acreditaría esta vulneración ante la autoridad laboral? Ok. Entonces, basándose en esas preguntas, ustedes van a tener que trabajar en su foro de integración, ¿sí? Ok. Lo tienen que hacer basándose en los derechos humanos. Nuestros propios, nuestra plataforma les da a ustedes una cierta cantidad de información. Les dice, por ejemplo, que el reconocimiento de los derechos humanos ha tenido un proceso lento y progresivo influido por los contextos sociales, políticos y culturales de cada época. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su desarrollo puede dividirse en tres grandes etapas. La primera fueron los derechos civiles y políticos, que fue la primera generación. Bueno, quiero decirles a ustedes que en la época de la Revolución Francesa, si es que ustedes ya vieron esto de los derechos humanos, se hizo la primera declaración de los derechos humanos, pero era de los hombres. Las mujeres no aparecíamos. Solo los hombres tenían derecho a ser dueños de una casa, a ejercer un puesto político, a tomar decisiones, a votar y ser votados. Las mujeres no teníamos esa prerrogativa. Han sido años y años y años de lucha de las feministas que han ido buscando tener tantos derechos o los mismos derechos que los hombres. Incluso hay una película extraordinaria que es la historia de Lincoln, en la que dentro de toda la película hay un momento en el que hay una escena en la que los congresistas norteamericanos dicen, el colmo va a ser cuando nos pidan que las mujeres también puedan votar. Así, así, abiertamente lo dicen en la película, porque esa es una realidad. Esto, esto de que las mujeres seamos tomadas en cuenta es algo que les aseguro a ustedes que está más cerca de ustedes que de cualquiera de nosotros. Dime, Cintia. De hecho, profesora, también yo tenía una duda a preguntarle, de lo que es el trabajo que se está haciendo por estos derechos y estas realmente garantías de la mujer. Yo les comentaba a algunos compañeros que trabajo en Pilares y ahí hay pues sí puede ser, es un programa que se llama Tejedoras de la Patria y a nosotros nos entregaron cartillas que se llaman Cartilla de Derecho de las Mujeres. Y estas son, pues, obviamente de lo que es el gobierno de la Ciudad de México, donde vienen ciertos, pues sí, el contenido son derechos de las mujeres, son 15 capítulos, en donde vienen, pues, los derechos, ¿no? Derecho a ser libre, derecho a vivir en familias con paz y bienestar y todo esto. En este ámbito quería yo preguntarle también qué tan viable puede ser como tomarlo de referencia. También lo puedes tomar como referencia, aunque acuérdate, tú como abogada te tienes que acordar que todas las legislaciones de nuestro país, todas las normatividades de nuestro país tienen como origen principal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, son, digamos, están incluidas, pero se pueden usar como referente y me parece además muy bien que lo saques al tema, ¿me explicó?
porque efectivamente se ha hecho muchísimo en pro de la igualdad, igualdad sustantiva de las mujeres. Y ya lo verás que en algunos de los ejercicios que te van a poner más adelante te van a preguntar, te van a pedir y te van a preguntar qué conoces tú en tu comunidad que se haya hecho a favor de la igualdad sustantiva. Y dentro de esas cosas estará esto de lo que tú nos estás hablando, ¿de acuerdo? Sí, profesora, gracias. Ok. Les estaba yo diciendo que esto de estos derechos humanos están más cerca de ustedes, bueno, de ustedes las jóvenes que de nosotras las viejitas, porque por ejemplo, en la época en la que yo nací, bueno, para que se den una idea, yo nací en el año 56 y las mujeres habían obtenido el derecho a votar en el año 54. O sea, 2 años antes de que yo naciera fue que las mujeres empezaron a tener derecho a votar. Mi mamá no votaba antes de que yo naciera y tuvo 5 hijos antes que yo. Échenle cuentas. Bueno, cuando yo decidí estudiar, cuando nosotros fuimos 7 hijos, 7 hijos. De los 7 hijos, la única que hizo una carrera universitaria en su juventud fui yo. Y quiero decirles que mi papá no me quería pagar la licenciatura en psicología. Él me dijo, yo con mucho gusto te ayudo a estudiar si tú decides estudiar odontología. Pero yo no quiero que estudies psicología porque la psicología no es una ciencia. Y yo, con mis pantalones bien puestos, le dije, pues si no me quieres mantener mi carrera, yo me pago mi carrera, yo trabajo y yo estudio lo que yo quiera. Pero eso, queridos amigos y queridas amigas, era rarísimo. Yo era una rebelde sin causa de mi generación. Muchísimas mujeres estudiaban mientras me caso. Incluso te decían, ¿qué vas a estudiar? Y yo le decía, psicología. Ay, es una carrera MMC, mientras me caso. Porque estaban las mujeres acostumbradas a casarse y dedicarse a los hijos y ya no estudiar. No tenían esa oportunidad. Y luego, cuando los papás decidían que sí, luego las ponían a trabajar y a mantener a la familia. Entonces, imaginen ustedes qué duro era, ¿no? Bueno, otra de las grandes etapas de los derechos humanos fue cuando se abrieron los derechos económicos, sociales y culturales. Esos son los derechos que se llaman de segunda generación, donde ya se había abolido parte de la esclavitud, donde ya se permitía una libertad de credo, donde ya se permitía que hubiera que las mujeres pudieran ser dueñas de cosas o incluso no sé si ustedes han visto estas series que pasan ahora de época de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, donde las herencias se las daban al primogénito. Y si no había un hombre que fuera el primero, se le entregaba la herencia al esposo de la hija, no a la hija. La hija no tenía derecho a recibir una herencia. Tenían que ser hombres los que tuvieran herencia. Y luego, solamente se permitió que hubiera reinas y no reyes. Es decir, se permitió que la cabeza de la monarquía fuera una mujer porque en la época de Enrique VIII en Inglaterra, él no podía tener hijos hombres y entonces tuvo puras hijas mujeres y entonces fue cuando hicieron reina a la reina Isabel I. Dime, Cintia. Perdón, mas es que sí me gusta el tema. De hecho, también las reinas solamente podían tener su estatus de reina mientras ellas dieran a luz un hombre, a un rey varón, solamente si lo daban. Si no daban a luz, sino puras mujeres, su estatus estaba como veremos, ¿no? Y de hecho el rey Exacto. podría
revocar el matrimonio, disolver el matrimonio y volverse a casar porque ella no había sido, vamos a decirlo, digna de dar un heredero hombre. Así es, así es. Entonces, imaginen ustedes qué duro ha sido esto y cómo ha sido una lucha enorme. La tercera generación son los derechos de solidaridad o de los pueblos que ya van incluyendo algunos más derechos para las mujeres. Y en la actualidad se habla de una cuarta generación que está vinculada al impacto de las tecnologías de la información, la privacidad digital y el acceso equitativo al conocimiento. Esta evolución, dice aquí, evidencia que la lucha por los derechos humanos no ha sido uniforme ni concluida. Cada generación de derechos responde a nuevas problemáticas sociales y a la necesidad de reconocer sujetos antes excluidos. Por ello, al analizar su historia, puedes identificar cómo la participación de las mujeres, los movimientos feministas y las luchas por la equidad de género han sido determinantes en la ampliación del concepto de humanidad y en la construcción de un marco jurídico más incluyente. Que eso es muy importante, ¿sí? Las políticas inclusivas son aquellas que han traído mucha mayor igualdad sustantiva entre todos los seres humanos. Pero aún ahora hay diferencias abismales. Dime, Adriana. Sí, de hecho, bueno, yo voy a hablar un tema de salud. Aún hay pueblos, por ejemplo, en Oaxaca o incluso en el Estado de México, que es por la parte de Amecameca y todos esos. Hay una norma oficial, si no mal recuerdo, creo que es algo así de 128, en donde las mujeres pueden dar a luz, ¿no? Pero se supone que ya existe violencia, cuando los papás venden a las niñas, ¿no? Por una gente adulta. Se supone que incluso que ya hay un marco legal en el cual ya no puedes obligar a una menor de edad a embarazarse o a casarse por la donación de tierras y eso, existe todavía ese tipo de cuestiones. Y Y eso, créame que ajá, derechos humanos lo veo constantemente en el hospital. Es una lucha muy, muy fea porque para nosotros como sector salud está prohibido y tenemos que levantar una denuncia ante el Ministerio Público, pero de verdad esa violencia o esa desigualdad existe hoy todavía en este año. y no solamente en esos lugares, Adri. Fíjate nada más que yo tuve la oportunidad de viajar al estado de Chiapas y en la frontera entre Chiapas y Guatemala, el tráfico de niñas para así casarlas con hombres mucho mayores y que tengan hijos y efectivamente las venden por 3 moneditas, vaya, una cosa espantosa, espantosa, como si los padres fueran los dueños y como si tuvieran derecho a vender a las niñas, ¿no? Y estamos en pleno siglo XXI. Qué horror. Sí, sí, está esa parte, me gustaría que Derechos Humanos entrara, digo, no solamente para que sean inclusivos en temas como agarrar a X ladrón, creo que esa batalla tiene que empezarse ya. Digo, las feministas, no estoy en contra de ellas, yo soy soy mujer, pero no hacen una lucha correcta, a mi parecer. Ok, pero eso es cuestión de creencias de cada quien, ¿verdad? Exacto. Ok, muy bien, Adri. ¿Hay alguien más, Cintia? ¿En qué te puedo ayudar? Pues en ese mismo tema, profesora, yo creo que la principal situación es esta parte de la concientización de la población, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque también la trata de mujeres,
esta parte desde el cómo se les trabaja emocionalmente para que una mujer realmente crea que no vale o que tiene que hacer o no hacer. Y yo creo que ese es un problema muy grande desde a lo mejor su perspectiva, profesora, que es usted psicóloga, es una cuestión de creerse o no creerse o de todo lo que el entorno también les va enseñando, ¿no? A ser sumisas, a callarse, a esta parte también del estatus social desde antes, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la época colonial, que se les educaba para ser esposas, se les educaba para ser madres, se les educaba para poder ellas manejar la casa y nada más ciertas tareas que solamente eran para la mujer. Si alguna mujer quería ser, no sé, filósofa, escritora o otra cosa que fuera del marco de lo que se les podía dar, era mal vista, ¿no? Hasta se les decía marimachas, ¿no? Se les decía Así que no es. servían para ser madres o que simplemente deshonraban a la familia. Y creo que desde ahí viene toda esa mentalidad, ¿no? De creer y de estereotipar, ¿no? Yo me gusta trabajar mucho lo que es medicina tradicional mexicana y ya nosotros le llamamos lo que son heridas transgeneracionales, ¿no? Entonces ya me voy a meter en un poquito más eso, pero tiene que ver, ¿no? Con esta parte de la idea que se tiene de muchas cosas, ¿no? Gracias, profesora. A ti, Cintia. Sí, en realidad es una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión del que el patriarcado se va reproduciendo y perpetuando en las formas educativas en nuestro país. Dime, Diana Laura. Igual acerca de eso que la compañera comenta que pues tiene que ver con un poco con la mente. Y sí, es bien cierto, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo les voy a contar algo muy de mi vida personal. Me Ok. separé y hasta la fecha la familia paterna de mi mamá, la familia materna por parte de mi mamá, tienen muy inculcado más aparte como el tema religioso, ¿ve? Ujú. O sea, como que es así de, no porque Dios te dio y ese marido y tú tenías que como que estar ahí, así te pegaras y tomaras, así no llegara a dormir, así tuviera 10 12 mujeres, es que tú tenías que estar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, no vamos tan lejos porque digo, a mí me da tristeza que pensar en eso porque digo, ¿cómo es posible que todavía tengan esa mentalidad de decir, te tienes que aguantar y tienes que estar ahí? Y sí, aquí incluso empieza como la mente, ¿no? Que es como, te lo tienes que creer, te lo tienes que, o sea, a mí incluso me hicieron sentir mala mujer y mala persona y mala madre, porque yo decía, no, es que pues eso yo no lo quiero, pero a veces, no sé, chocan tantas cosas y es ahí cuando no hubo como una equidad, ¿no? Tanto como para la persona antes y como para mí, ¿no? Por Era lo que supuesto. quería decir, profe. Por supuesto, Diana Laura. Y fíjate que efectivamente a veces las mamás nos dicen, es tu cruz y tienes que cargarla, sobre todo bien visto desde la perspectiva religiosa, ¿no? Exacto, eso lo dice un tío solamente, entonces Ah, digo, mi mamá pues ya no está, pero le digo, esa es la, como que, a mí me ven la oveja negra de la familia. bueno, no te preocupes, sabemos muchas ovejas negras por aquí. Yo Qué también fui bueno. oveja negra de mi familia. Gracias, Diana Laura, y gracias por la confianza. Ariana, te escuchamos. Bueno, usted me hacía un comentario en mi retroalimentación que decía que se basaba más en provincia estos sucesos que pasan. Entonces, comentaba ahorita la compañera de la situación de Amecameca. Yo soy de Ujú. este lado. Ajá. Muchos pueblos de acá se rigen porque son autónomos. Ujú. Dicen ser autónomos entre comillas porque es lo que ellos dicen, ¿no? Aquí en donde vivo, así se llaman autónomos porque ellos, según generan aquí el agua, todos los servicios, ¿no? Ujú. Entonces aquí se da a veces muchas, personas, incluso yo por no ser nativa de aquí, hay esa discriminación, ¿no?
sea, tú no tienes derecho a participar en a lo mejor hasta para trabajar dentro del municipio, para poder hacer algo. Entonces sí tienen sus como creencias, ¿no? Hoy que participamos en lo de los delegados, ellos no quieren que la ley se haga conforme a ellos. Ellos quieren que se sigan usando lo uso y costumbres, ¿no? Ok. Y los usos y costumbres vienen basados a todo lo que se mencionan ahorita, ¿no? Entonces sí es cierto usted que más en provincia está como que más oculto, pero yo siento que a estas alturas ya lo hacen por conveniencia propia, porque yo creo que ya a estas alturas ya nadie estamos cerrados de ojos y ya sabemos cómo funciona la ley y Ah, de qué manera es, ¿no? Entonces esa es mi opinión. así es, creo que tienes mucha razón. Fíjate que yo también vivo en provincia, yo vivo en Tepoztlán, Morelos. Y aquí, por ejemplo, algo que es muy, muy socorrido es que las muchachas muy jovencitas, pero cuando te digo muy jovencitas es a los 14, 15 años, se embarazan y entonces se van a vivir con los chavos, tienen muchos hijitos y así sus mamás les dicen te tienes que aguantar porque tú escogiste irte con ese hombre y así las tienen amenazadas, ¿no? Entonces justamente, desafortunadamente, en nuestra provincia estamos digamos, más atrasados en ese desarrollo que debería de haber con respecto a la equidad de género, ¿no? Muchas gracias a todas por sus comentarios, muy interesantes todos. Y ustedes como abogadas van a tener muchísimas cosas que hacer en esto. Bueno, dice, en el contexto de la señora Torres, en el incidente crítico, a ver, espérenme tantito. Esta evolución adquiere relevancia práctica. La desigualdad salarial de género, ¿sí? Sí estamos hablando de eso, sí, ¿verdad? No es solo una cuestión laboral, sino una violación directa a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. La falta de acción por parte del Estado o de las instituciones encargadas de garantizar la igualdad de condiciones laborales constituye una omisión contraria a la progresividad de los derechos humanos. Dice, te invitamos a ver el siguiente video. Les voy a compartir este video, pero déjenme tantito porque necesito primero echarlo a andar porque si no, luego no lo puedo echar a andar. Denme un minutito. Aquí. Lo he hecho a andar. Es el video La Declaración Universal. de la, plataforma. Vamos a ver. Esta. Ahora. de Derechos Humanos, conocida también como la Carta Magna de la Humanidad, fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tal motivo, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer los principios que recoge dicha declaración, donde se establece que todas y todos tenemos derechos y libertades, sin distinción de raza, sexo, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. La declaración contiene 30 artículos divididos en distintos tipos de derechos como derechos de carácter personal, relación entre el individuo y la comunidad, derechos de pensamiento, derechos económicos, sociales y culturales. Esta conmemoración nos brinda la oportunidad de renovar el espíritu de lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad, así como de movilizarnos contra antiguos desafíos como son la pobreza, la desigualdad, la violencia, la exclusión y la discriminación. Desde la CNDH, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en apego a la Declaración Universal, con la intención de mantener la vigencia de su espíritu y que su aplicación se materialice en cada una de nuestras acciones. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ok. Entonces, de manera importante,
este video nos hace darnos cuenta cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una visión muy clara de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Entonces, dice aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos está compuesta por un preámbulo y 30 artículos que recogen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que deben garantizarse a todas las personas. Entre sus principios más importantes destacan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, la igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación. Aquí tendría que haber una cosa de estas, no sé por qué no la hay. Yo les voy a mandar esta presentación, ¿eh? Así que no tienen que estar tomando notas. La libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la educación, al trabajo digno y a la participación en la vida cultural. ¿Ok? Esos son de los principios más importantes. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con dichos tratados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. El tema es que en la ley, desafortunadamente, a veces las interpretaciones no son como deberían de ser. En realidad, lo que pasa es que como es interpretativa, a veces los espacios del Poder Judicial en donde hay una mayoría de hombres que son en la mayoría de estos espacios, hay una fuerte complicidad del sistema judicial con el patriarcado y con los hombres. Esa es una realidad. Y tenemos que, o tienen que ustedes como abogados, luchar contra ello, ¿de acuerdo? Les voy a pedir por favor que de manera fácil me digan una definición de principio pro persona. ¿Quién quiere decirme cómo se interpreta el principio pro persona? Yo tengo una definición. A ver, El principio pro persona o pro homine es una regla jurídica que obliga a las autoridades a interpretar y aplicar las normas de la manera que más favorezca a la persona, protegiendo sus derechos humanos de la forma más amplia posible. Esto explica que ante la existencia de varias normas aplicables a un mismo caso o de varias interpretaciones posibles de una norma, se debe elegir aquella que otorgue la mayor protección. ok, muy bien. Muchas gracias. Lo hice un poco resumido. Es una regla jurídica que obliga a las autoridades a respetar a la persona y buscar la ley, ¿sí? Mm, O la interpretación. Sí, La interpretación a la ley. y aplicar normas que favorezcan a la persona. Y aplicar las normas que otorguen mayor protección a la persona. ¿Te parece? Así es. Sí, Muy bien. Dime, Cintia. ¿Cintia?
Alguien de ustedes me podría, Ariana, Yo. a ver, Sería también lo que dice el artículo 1, párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección más amplia. muy bien. A las normas universales. No, es normas internacionales, ¿verdad? Las normas relativas a los derechos humanos Deben interpretarse de acuerdo a la Constitución y a las normas internacionales. ¿Eso decía? Sí. Ok. Muy bien. El principio de universalidad. Yo, Yo. Nayeli. Ay, perdón. ¿Quién eres? Adriana. A ver, Ay, Adri. Bueno, yo tengo que es el que establece que todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Ok. Incondicionalmente, Ajá. sin importar origen, ubicación, características o situación. Muy bien. Belén, ¿me puedes decir el principio de interdependencia? ¿O ibas a hablar del de universalidad? Sí, profesora, iba a hablar del de universalidad. A ver, dinos. Bueno, lo que tenía es que todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos y libertades. Ujú. Ya así, bueno, sin importar nuestra raza, género y religión, o alguna lengua que tengamos o alguna otra condición. Ok. Entonces, déjame que lo ponga. Todos nacemos con los mismos derechos. No sé qué hice, que se pusieron así como allá, con los mismos derechos. ¿Qué más dijiste? Nacemos con los mismos derechos y libertades. Ujú. Esto sin depender de nuestra raza, género, religión, alguna lengua o alguna otra condición que se tenga. Muy bien. Ok. Muy bien, gracias, Belén. ¿Alguien que me hable del principio de interdependencia? yo, Miss. A ver. Mm, pues que todos los derechos humanos, bueno, de los derechos humanos significa que todos los derechos están relacionados entre sí y dependen unos de los otros, unos de otros. Ok. Muy bien, Nayeli. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere complementar esto del principio de interdependencia? Ok. Principio de indivisibilidad, Cintia. Yo, profesora, bueno, yo lo que encontré fue que implica que todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son partes de un mismo conjunto y no pueden ser disfrutados a expensas de otros. Significa que la violación de un derecho afecta a la realización de otros, ya que todos están interrelacionados y son igualmente importantes. Ah, pero entonces estamos hablando del principio de interdependencia, ¿verdad? No indivisibilidad. Ok. Entonces dice, son parte de un mismo conjunto
¿Me lo puedes volver a decir? Decía, ¿implica que todos los derechos humanos son parte de un Sí. mismo? Son parte de un mismo conjunto y Ajá. ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Sean fines políticos, Económicos, sociales. Ah, perdón. económicos, sociales o culturales. Ok. Y no pueden ser disfrutados a expensas de otros. ¿Sí entienden lo que dice eso? Sí, que no se puede violentar, o sea, no porque yo, por así decirlo, lo del derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? No porque yo piense que voy a hacer lo que yo quiera, no le va a afectar a alguien, o sea, tengo que estar dentro de las normas en las que tenga yo una limitante de no afectar a alguien más, ¿no? Ok. Es decir, yo no puedo disfrutar de mis derechos pasando por encima de los demás. Ok, no pueden ser disfrutados a expensas de otro. ¿Y decía algo más? Sí, profesora, dice, esto significa que la violación de un derecho afecta a la realización de otros, ya que todos están interrelacionados y son igualmente importantes. Derecho, ok. Ok. Y el principio de progresividad y no regresividad. Yo busqué solo progresividad. A ver. Dice que establece que los derechos humanos deben avanzar gradualmente en su alcance y protección, Ujú, sin retroceder ujú, ni disminuir su nivel de efectividad con el tiempo. El Estado ok, tiene la obligación de garantizar ujú, que ese estándar no sea menoscabado y de implementar medidas ujú. para ampliarlo y fortalecerlo progresivamente. Ok, Y dice, al final dice, este es un principio que también se conoce como principio de no regresividad. ahí está, es lo mismo. Ujú. Sí, muy bien. Vamos a ver aquí la obligación. Menoscabado. Ok, muy bien. Pues bueno, estos cuatro principios nos hablan de que los derechos humanos no pueden no cumplirse, digamos, ¿sí? Ni pueden decir, cumplo una parte, pero no cumplo la otra. Todos tenemos esos derechos. Unos dependen de otros y no podemos primero otorgar los derechos y luego echarnos para atrás. Eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No. Muy bien. No. Nos quedan 3 minutitos. Nos quedan 3 minutitos. Bueno, les quiero recordar, por favor, que en todos los foros, ustedes tienen que responder dentro del foro que abro yo, no abran ningún otro nuevo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. No abran uno nuevo. Van respondiendo en la entrada que yo abro, por favor. Número 1. Número 2, en el foro
de integración o el foro integrador necesita responder las preguntas del incidente crítico y sustentarlas con al menos 2 fuentes de consulta en formato APA7. ¿Hay dudas hasta aquí? No. No, profesora. No, profesora. ¿Quién de ustedes, me gustaría que 2 o 3 de ustedes me hicieran el favor de manera muy cortita decirme qué se llevan de la sesión de hoy? Yo, Nayeli, Miss. A ver. Pues la verdad, bueno, en el poquito tiempo que llevamos, ha sido de una de las sesiones que nos ha escuchado bueno, como alumnos, y la verdad que nos ha dado una muy bonita vibra. Bueno, yo hablo en mi experiencia. Me ha dado como la motivación, de hecho igual ahorita pues estoy contestando en el foro, acercándome a su curso, y pues toda mi información es gracias de verdad, porque gracias a que usted ama su carrera, la verdad nos hace un poquito como entrar en el tema, leer, no pasarnos de largo la información. Y pues por lo que escuché, bueno, por lo que escuché de las compañeras y de los compañeros, como que se está tratando igual como de nuestras vidas, ¿no? Un ejemplo, decía una compañera, yo soy madre soltera, yo, yo en lo personal viví con un papá que anteriormente era una persona machista, y pues no fue su culpa vivir en ese entorno. O sea, al final del día, las personas de antes estaban educadas de una manera muy distinta a la que están ahora. Y poco a poco hemos ido como evolucionando o tratando de ser personas diferentes, ¿no? Entonces, la verdad se me hizo, ni sentí la hora y media en el que estuve trabajando aquí en la computadora y escuchándolos. Hay veces que me da sueño y que digo, ¿saben qué, compañeros? Me retiro hasta mañana, pero ahorita se me hizo muy corto y se me hizo muy ameno. De verdad le agradezco. Siento que va a ser un curso que sí me va a gustar, que sí me va a llamar mucho la atención, porque hasta me pasé leyendo, haciendo anotaciones de sus clases, de sus horarios, y pues espero y los compañeros también se hayan llevado una bonita experiencia, y pues enhorabuena, esperamos que sea otra vez martes. Gracias, Miss. Muchas gracias, Nayeli, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Una gran participación han tenido. Sigue Ariana, luego Adriana y luego Cintia. Gracias. Ari. Bueno, yo me llevo que de lo de referente a la clase, que queda más claro que la perspectiva de género no nada más es lo que le mencionaba yo al principio, ¿no? El sexo, ¿no? Que si no hay muchos factores y me quedó un poquito más claro y más, como dice usted, la relación al derecho, ¿no? Y la ley, cómo van relacionados y referente a su manera, pues ha sido la única maestra que nos ha dado una clase como tal, porque las otras se basan a la plataforma, que nada más están para retroalimentar para nuestras dudas. Entonces, pues queda uno contenta porque pues nos dio una clase y nos queda más claro todo, profesora. Entonces, gracias y pues espero y siga trabajando así. Muchas gracias, Ari. No se preocupen que mis clases van a ser todas así. Así que gracias, gracias por la retroalimentación, porque eso me hace sentirme muy satisfecha del trabajo que vengo haciendo. Muchas gracias. Sigue Angélica, luego, no, estaba primero Adri. Adriana, luego Cintia y luego Angie. Gracias. Vamos, Adri. Bueno, yo le agradezco muchísimo porque la verdad, como dicen las compañeras, qué bonita clase, qué bonito carácter tiene. La verdad sí me gustó, me la pasé desde que empezó hasta ahorita, sigo con usted. Y por la parte, la verdad es que esto de la perspectiva de género, esperemos que todo sea por igual, esperemos que la desigualdad ya no exista
Y pues lamentablemente es que, pues como dijeron en el primer, ¿no? La mayoría somos ovejas negras. Yo soy madre soltera de 2 niños, uno de 18, uno de 12, y a veces las injusticias en cuidados, en que si yo tengo 100 les doy a mis hijos, el papá no, y pues ni modo, nos tocó así y pues hay que seguirle echando ganas. Y muchas gracias, maestra, por ese bonito carácter que tiene. Muchas gracias, Adri, te agradezco muchísimo. Cintia, ¿te escuchamos? Y Gracias, luego buenas noches. Angie. Pues también le agradezco bastante. La verdad es que me gustó mucho la dinámica que maneja porque no sé, me hizo tedioso. Bueno, a mí me gusta leer, me gusta, como se dijo, ver algunas series, no cualquiera, sino sí de época, conocer un poquito más. Por la cuestión de mi trabajo debo de conocer ciertas reglas, leyes, normas, porque pues es trabajo comunitario, ¿no? Entonces, Claro. pues obviamente nos llegan diferentes tipos de personas, mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, y pues a veces no sabemos cómo manejarlo o hasta dónde podemos apoyar o no. Y la verdad es que esta parte de perspectiva de género obviamente abre más puertas a decir, no solamente a las mujeres, sino hay personas vulnerables indiscutiblemente hasta de estatus social. No pueden tener todo el dinero, pero de verdad hay personas muy, muy lastimadas. Y desde esa perspectiva, porque yo creo que la materia y la licenciatura va trabajando más a lo que es lo comunitario, esta parte más a podemos decirlo así, la cuestión emocional, ¿no? Porque desde ahí viene la emoción, el sentimiento, el que te causa una persona que está sufriendo, ¿no? Y Así es. la verdad es que me agradó mucho su dinámica, igual su vibra, la parte en cómo nos está jalando a que participemos. Y la verdad le voy a decir, yo traigo aquí la computadora, el celular, el otro celular y estoy buscando aquí conceptos y todo porque me gustó la dinámica y pues obviamente quiero participar. Gracias, profesora. Gracias a ti, Cintia. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Y qué bueno que les guste eso, porque a veces hay grupos que no les gusta participar, esa es la realidad. Me da mucho gusto que sí sean participativos, porque eso también me hace a mí sentirme feliz con mi trabajo, ¿no? Angie, te escuchamos. Hola, profe. Buenas noches. Hola. Pues no, que mis respetos para usted. En serio, la sabiduría que tiene, pues está muy, muy padre. La dinámica muy, 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 muy bien. Me favorece mucho. Creo que, creo que todo lo que ha hecho a lo largo de su enseñanza, de su camino, pues es la sabiduría que ahorita nos comparte, ¿no? Muchas gracias. Le agradezco. Y pues no, sin palabras, profe. Bonita Ay, noche. muchas gracias a todos. Les deseo una semana súper exitosa. Les deseo un bloque súper exitoso. Solo vamos a estar juntitos 6 semanas. Entonces aprovechémonos unos a otros. Tratemos de compartir lo más que podamos y lo más importante, seamos felices. Hay que ser felices porque la felicidad es algo que se construye con el entusiasmo, con la alegría de vivir. Dime, Diana Laura. Hola, profe, muchas gracias por todo, primero. Y acaba de decir que vamos a estar 6 semanas. Me surgió una duda ahorita. A ver, ¿Esas 6 semanas van a ser de corrido? de corridito 6 semanas. Ah, ok, está bien. Bueno, Bueno, gracias. sale pues. Cuídense mucho, pasen linda noche y nos vemos, si nos lo permite la vida, dentro de 8 días. Aquí las espero a las 9. Por favor, compartan con sus compañeros que la sesión va a ser los martes de 9 a 10:30 y yo con mucho gusto el día de mañana les mando la liga del video para que la puedan tener a la mano y los materiales. Muchas gracias a todos. Fernando, gracias por tus lindos comentarios y les mando un abrazo grandísimo. Descansen, buenas noches. Buenas Bye. noches, profesora, Gracias, que buenas descanse. noches, descansa Buenas igual. noches. Gracias, bye. Gracias, buenas noches.